Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luisa Echeverría. Los saludo en nombre muy especial de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA, así como del Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación, con nuestro coordinador Edgar Adrián Zambrano, que nos acompaña también en la tarde de hoy. Nos gustaría mucho agradecerles por este espacio que hemos diseñado para compartir con la comunidad SENA. Hoy finalizamos la serie de webinarios que hemos trabajado en conjunto con el apoyo con la Universidad de Cuyo de Argentina, con su Instituto Tecnológico Universitario y con la participación del experto Heraldo Muñoz. Bueno, pues esperamos que también ustedes hayan disfrutado muchísimo estas actividades, que disfruten mucho la actividad del día de hoy. Les recordamos, por favor, registrarse en el formato de asistencia. Para los que no lo hicieron el miércoles, pueden hacerlo también el día de hoy. Vamos a iniciar con unas palabras de nuestro coordinador nacional. Y bueno, pues acto seguido el profesor Heraldo realizará su ponencia y bueno, pues ya ustedes saben que tienen el chat para todo el tema de interacción, comentarios, preguntas. El profesor Heraldo también siempre les hace preguntas, por favor contéstelas por el chat y estamos atentos hacia el final de todos sus comentarios y indagaciones para ser retomados en la parte de moderación. Le cedo la palabra a nuestro coordinador Edgar Adrián Zambrano. Luisa Fernanda, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Edgar Adrián Zambrano, el Coordinador Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación del SENA. Quiero extender mis agradecimientos al Instituto Tecnológico de la Universidad del Cuyo y muy especialmente al profesor Heraldo Muñoz, quien amablemente nos acompaña nuevamente desde Argentina, y a todos los presentes que comparten este espacio con nosotros. Hoy finalizamos la serie de webinars sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la economía circular. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el desarrollo sostenible representa un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Es por ello que comúnmente solemos escuchar sobre acciones encaminadas a cumplir con los compromisos de la Agenda 2030. Asimismo, nuestro Plan Nacional de Desarrollo basa sus esfuerzos en impactar positivamente esos 17 objetivos propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Y al ser el SENA una entidad pública adscrita al gobierno nacional del sector trabajo, basamos igualmente nuestro plan estratégico institucional en nuestras acciones de tal suerte que podamos contribuir al desarrollo y compromiso del país para materializar y lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. No siendo más, cedo el espacio al profesor Heraldo Muñoz, quien desde Argentina nos acompaña en esta última sesión, que va a ser muy enriquecedora en la serie de temática basada en la formulación y evaluación de proyectos con impacto en los objetivos del desarrollo sostenible. Profesor Heraldo, buenas noches en Argentina y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, de nuevo, qué lindo estar acá por estas tierras de visita, por lo menos virtualmente, con lo bonito que es Colombia y con lo lindo que es ir a visitarla. Ya reordenaremos esto entre todos para que volvamos a la normalidad. Creo que esa responsabilidad es de todos y en gran parte es por cómo hacemos economía. Y algo estuvimos hablando un poco el miércoles pasado. Creo que el desafío de la sostenibilidad y los ODS es repensarnos y desprogramar esa economía que aprendimos, que nos metió en más problemas que soluciones. Al principio funcionó bien, digo yo, pero que cada vez está más obsoleta y dañada, y nuestra responsabilidad de los espacios académicos, sobre todo, es repensarla para actualizarla. Y el ODS es una muy linda oportunidad, así que contento de que estemos acá reflexionando juntos qué han venido a traernos los ODS, sobre todo para esto de desarrollar proyectos de triple impacto, que es algo que hace mucho tiempo que me dedico, me gusta mucho esto del triple impacto, y cuando se fusionó con los ODS me parece un desafío lindísimo. Así que bueno, me voy a poner la luz acá de frente, que veo que tenía un foquito apuntando para abajo. Ahí, bueno, entonces empezamos. ¿Qué les parece que empecemos, Edgar, Luisa? Claro que sí, profesor. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, entonces tuvimos un poco el miércoles pasado, nos quedamos con esta intriga, de decir, bueno, el miércoles pasado estuvimos hablando de liderazgo consciente, innovador y estratégico y sostenible, y como un camino de 5 pasos para crear a partir de acá un propósito, y nos metimos mucho con la conciencia, con el liderazgo y la importancia de la sostenibilidad en esta era,
donde tenemos que dejar de pensar en el crecimiento y la maximización. Entonces nos proyectamos con esas ideas que el miércoles podrían simbolizar esta persona, este emprendedor, diciendo, tengo ganas de crear un proyecto, un modelo de negocios, lo ordenamos, le ayudamos a pensarlo esto y transformarlo en una meta. Luego lo vamos a ayudar a que esa idea que se trabajó y que pasó la creatividad, la innovación el miércoles pasado, la transforme en un proyecto sostenible y de triple impacto. Para eso lo vamos a acompañar en otro camino hoy, que es el camino de la formulación y evaluación de proyectos, que el camino de la formulación y evaluación de proyectos es un proceso también que vamos a compartir. A ver, voy a pensar. Vamos a compartir, sobre todo pensando qué es un proyecto. Y está relacionado con la dimensión que nos metimos la semana pasada, con esto de entender que había varias dimensiones del desarrollo de una idea de negocio. Es más, la semana pasada estuvimos con la pregunta ¿dónde estoy? El miércoles, perdón. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y a partir de ahí empezó a construir una idea que la transformó en un FODA, como recordarán. Ese FODA lo transformó en un mapa, que era un poco el diseño estratégico. Lo reflexionó desde la mesura, de que no dejarse llevar por ningún desequilibrio emocional, ni muy optimista, ni muy pesimista, para a partir de ahí desarrollar sus metas. O sea que podríamos decir que él sabe un poco quién es, dónde está, y en ese dónde está también sabe de dónde viene, podríamos decir. Es más, ¿se acuerdan que hablábamos la otra vez de 4 dimensiones en las ciencias económicas, que eran estos circulitos? Uno era el círculo amarillo del liderazgo consciente, el círculo celeste de la economía profunda. Él sabe que viene y hay un pasado que está un poco marcado, tal vez en sus balances financieros. Y hoy vamos hacia el futuro. Pero antes de ir al futuro, hagamos un poquito de presente. Ya recorrimos un poco este camino del presente, de 5 pasos. Hay un camino del pasado relacionado con de dónde venimos, cómo nos fue en el pasado. Y las finanzas de alguna manera me indican que esos vasitos celestes que puedo estar haciendo, como son mis ventas, que para llevarlo a cabo me hace falta cierta materia prima, que son mis costos, me hace falta el tiempo de personas, que también es un gasto importante, y a partir de ahí se genera un beneficio. Ese beneficio se va a ir acumulando en lo que es mi patrimonio. Mi patrimonio, de alguna manera, está acá. Mis ahorros los transformo en un patrimonio, en inversiones, y también puedo transformar a partir de ciertas deudas en más inversiones, que de alguna manera las deudas son beneficios del futuro que estoy comprometiendo. De ahí sale un poco esta ecuación de que todo el stock, todas las inversiones que hace una persona en un proyecto, está financiada o por el pasado desde sus ahorros, o por el futuro desde sus ganancias del futuro. Que esto es interesante para entender un poco que todos los stocks que tiene una empresa, todos los activos, son o ganancias del pasado o ganancias del futuro. Por eso es tan importante pensar en proyectos, porque cada vez que me tomo deudas, estoy comprometiendo los beneficios futuros por medio de lo que se llama el pasivo. O sea que es importante que antes de tomar esa deuda o comprar esa inversión, sobre todo comprometiendo algún tipo de financiamiento, ya sea con fondos propios o externos, hagamos una reflexión y entendamos a dónde vamos. O sea, vamos a meternos un poco, dejamos un poco el presente, dejamos un poco esa historia del pasado, que podemos verla en gran parte en nuestros balances financieros, para preguntar a dónde vamos. Y la formulación y evaluación de proyectos nos permite construir ese futuro que está emergiendo. Lo voy a hacer emerger yo con mis acciones, así que es importante que lo tome con responsabilidad. Como vimos, nace de una idea. O sea, si empezamos, ¿dónde nace un proyecto? Un proyecto nace de una idea que nosotros nos vamos a tener el trabajo de trabajarla, la vamos a planificar esa idea para transformar esa idea en algo más completo, que es un objetivo trascendente a largo plazo. Esas metas. O sea que nosotros un poco, nuestra primera tarea de formular y evaluar un proyecto la hicimos el miércoles pasado, transformando esta idea, ese foquito, en aquel círculo verde, que me lo propongo lograr en un tiempo determinado. O sea, el proyecto está en el futuro. Alguna característica importante de un proyecto es que tiene un tiempo, que es el tiempo que me hace falta para lograr ese objetivo que me estoy proponiendo, que en un proyecto de negocios puede ser lograr cierta estabilidad, devolver una deuda, afianzarme como empresa,
vender estos vasos de una manera sostenible en el tiempo para lograr que sea rentable este proyecto, que se genere autonomía. Bueno, son objetivos que me puedo proponer. ¿Se acuerdan que esos objetivos los planteamos la semana pasada de qué, cómo y para qué hago las cosas? Bueno, un poco esta idea se transforma en algún momento, o veo que se transforma en un cierto capital, una inversión que voy a hacer, que me va a permitir transformar cierta materia prima, por ejemplo, y ciertas horas hombres. A partir del capital y esa inversión, hay un proceso productivo que la va a transformar en este producto que es el que quiero vender, que es el cual me he propuesto. ¿Se acuerdan que un poco salió ya estos elementos? Estos son los elementos flujos que van a ser muy importantes. Es transformar cierta materia prima y me meto en esto porque es importante la responsabilidad que hay en un proyecto. Voy a tomar parte de la naturaleza, que generalmente las cosas que usamos como materia prima en los proyectos fueron hace muchísimos años construidas por esta persona. O sea que es toda una responsabilidad porque no va a volver este señor a volver a construir muchas de las materias primas que estamos usando. O sea que es clave pensar que esto es una responsabilidad con el planeta y esto es una responsabilidad con la humanidad. Yo voy a tomar ciertos costos, yo veo los costos y los gastos, pero detrás de ese costo y gasto está la remuneración por ese pedazo de planeta que estoy tomando, o también ese tiempo de personas que le llamo gasto, pero es tiempo de personas, que es clave. Entonces, bueno, avancemos un poquito más. Este es nuestro proyecto, esa es nuestra idea que fue naciendo. A partir de acá, avanzamos un poquito más, tengo ciertos ingresos que me van a generar, y si veo que es rentable, le doy OK, ping. ¿Y qué sería rentable? Que el valor de lo celeste es mucho mayor que el valor de lo rojo. Si yo veo que la evaluación de mi proyecto y mis estimaciones determinan que parece ser que el valor de esto celeste va a ser mucho mayor que el valor de mis gastos, estoy en condiciones de ejecutar el proyecto y llevar a cabo esta inversión. O sea que en ese futuro, que me lo imagino, todavía lo estoy planificando, imagino la inversión realizándose en un momento inicial. Fíjense que esa inversión es la materialización de ese capital que apareció en mi plano de mis ideas. Y ese está bajando el plano de las ideas allá arriba al plano de la concreción. Lo pongo en la línea negra para abajo para identificar que es un costo, y es un costo importante, que es un costo inicial para que empiece mi inversión. Generalmente todos los proyectos nacen con una inversión inicial. Esa maquinaria, ese equipo, ese procedimiento, esa licencia, según si es de bienes o servicios del proyecto, hay una gran erogación que es lo que se llama la inversión. Veremos después si la financiamos con fondos propios o ajenos, pero va por ahí. A partir de que hago esta inversión, el proyecto empieza a generar beneficios. Cada periodo que ocurra en el futuro voy a generar cierta cantidad de beneficios, vasos, pero para haberlos generado voy a tener cierta cantidad de costos. La inversión la hice una sola vez al principio, no se vuelve a repetir, y así comienzo a generar beneficios durante un tiempo determinado hasta que este proyecto, después de ciertos periodos, me permite lograr ese objetivo trascendente. Y hoy le ponemos un condimento adicional. Queremos que ese objetivo trascendente esté relacionado con estos 17 ODS. O sea, no nos conformamos con dejar de lograr aquel objetivo, ganar plata, que sea rentable, ganar prestigio, crear una marca, sino que me vuelvo a preguntar y quiero que sea en forma amigable con 17 ODS, porque estamos pensando en proyectos de triple impacto. ¿Y qué es un proyecto de triple impacto? Un poco lo vimos el miércoles, vamos a volver a repasar una imagen que decíamos que una de las cosas que les pedíamos a nuestras metas, que está relacionada con nuestro proyecto, que era una misión estratégica, trascendente, que esté en armonía entre sus elementos y que sea sostenible. Y ese sostenible, estábamos pidiéndole que lograr algo en el presente no condicione sus logros futuros. Por eso decíamos que ya dejábamos de ver la economía como que tierra, trabajo y capital, que transforma bienes y servicios, como algo lineal, finito, que me permite lograr el objetivo del proyecto, sino más bien algo interrelacionado. Digo, esta tierra y trabajo viene del planeta y todo ese capital o esos bienes y servicios impactan también o en la ecología o en la sociedad. Esto se llama, el triple impacto busca que esa economía o este proyecto genere impacto en lo social, por un lado. Me voy a preocupar qué tanto está beneficiando o perjudicando a mis empleados.
qué tanto está beneficiando o perjudicando a mis consumidores. ¿Y cómo va a perjudicar? Esos son los impactos sociales importantes. A mis trabajadores en las condiciones en que trabajan, a la comunidad en la que estoy inserto también, o cómo contamino tal vez, y a los consumidores, cómo les afecta en lo de la salud y en sus finanzas. Porque muchos de nuestros proyectos pueden generar patrones de consumismo dañinos para la salud de los clientes. Bueno, pero ¿quién no quiere vender y mucho? Bueno, pero ojo que pan para hoy, hambre para mañana. Si empobrezco mucho mi cadena de valor y mis clientes, empiezo a tener un problema que se vuelven... No solo hay un problema ético, como hablábamos el miércoles pasado, hay un problema también de que tengo que tener en cuenta que lo social hace a la calidad y al riesgo de mi cadena de valor y de mi proyecto. Si empobrezco a mis clientes, cada vez van a tener menos poder de compra. No solo estoy en un dilema ético, sino también estoy en un dilema de riesgo financiero, porque mi negocio va a poder venderle cada vez a personas que están más endeudadas para comprarme. El otro impacto es el ambiental. Preocuparme de dónde viene, a dónde van las cosas que tomo. Preocuparme de dónde saco la materia prima y a dónde van los desechos de mi proyecto. Porque si tiro todo esto a la basura, también va a perjudicar. Y si tiro residuos de mis procesos productivos, se agotan. O sea que lo ambiental empieza a ser muy importante. Y lo económico. Queremos que sea sostenible el proyecto. Es decir, que genere un nivel de ingresos que sea lo suficientemente alto para compensar mis costos, porque sin salud financiera no puede haber triple impacto. Sin salud financiera no puede haber propósito trascendente. Esto es algo muy importante, porque a veces nos metemos en la utopía y los sueños de cambiar el mundo a partir de proyectos de triple impacto que tengan impacto social y ambiental, y aquí es algo muy importante. No se puede generar impacto sin salud financiera. Entonces, para que tu proyecto tenga impacto en lo social y ambiental, tiene que ser un proyecto que tenga la vigorosidad de la abundancia financiera, que está relacionada con generar mucho más bienestar que costos que pagamos por medio de dinero que pagamos por los recursos que usamos. Eso sería un poco el triple impacto, lograr estar ahí en el medio. Así que, bueno, hoy he arrancado, y es un poco de ese triple impacto, se mete un poco los ODS, porque de alguna manera nos está diciendo, lo veíamos otra vez, estos 17 objetivos se están metiendo con un primer plano, un subsuelo, que es la biosfera, objetivos ODS. Hay 4 objetivos que son ambientales. Si ir más lejos, el 15 habla de el cuidado de ecosistemas terrestres, el 14 habla de vida submarina, el 6 habla de agua limpia y el 13 habla de acción por el clima. O sea que tengo ya 4 ODS de entrada que se van a preocupar, ya sea por políticas públicas o por modelos de negocio, en cuidar esta base donde ocurre todo. Sin esta base no hay posibilidad de vida. Si cuidamos y regeneramos esto, nos empezamos a preocupar por otros ODS relacionados con la calidad de vida de las personas. Está relacionado el ODS 1 está relacionado con fin de la pobreza, el ODS 2 está relacionado con el hambre, muy correlacionado con la pobreza. Ahí nos metemos con el 3, con la salud y bienestar, que justamente hablando de este ODS 3, ayer escuchaba una charla muy interesante, que estamos acostumbrados a administrar las enfermedades, no la salud. O sea, nuestros sistemas de salud están diseñados para curar enfermedades, no para administrar salud, que comienza mucho antes con la alimentación, con la disciplina. En la salud es más lo preventivo. El hospital ya hace algo curativo, o sea que es interesante ver esto holístico. Y para eso es importante el ODS 4 de educación, el 5 de igualdad de género, que es muy importante, el 5 cada vez más importante, por suerte, que cada vez dan más puertas abiertas para que uno elija dónde quiera entrar o no, y no sean ciertas puertas abiertas solo para algunos. Bueno, después de ahí se va al 6, que ya lo vimos, que era ambiental, se mete al 7 con el tema de energía sustentable, y el 8, 9 y 10, antes de seguir avanzando, se mete con la economía. ¿Cómo hacemos economía? No solo a nivel de políticas públicas, cómo compramos, cómo vendemos, cómo trabajamos, cómo emprendemos, a quién le compramos. Empieza a generar impacto en ODS que generan, como el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 9, una economía innovadora, generar condiciones de infraestructura para una economía innovadora, el capital. El 10 que se mete con las desigualdades entre personas, que las desigualdades son muy importantes en el acceso, y eso es una de las cosas importantes para que se pueda lograr por medio de la economía. Ahí vendría el 11, que saltaríamos de nuevo al segundo piso, de crear ciudades y comunidades sustentables. Y el 12 es la producción y el consumo responsable, que mucho de eso podemos hacer de nuestros patrones de consumo y también de las economías que generamos. Y por último viene el ODS 16, que está en el segundo piso, 10, sociedad, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, que es crear alianzas para el desarrollo de estos
17 ODS justamente, entendiendo que esto se resuelve entre todos generando una mirada holística y en red. Así que bueno, parece fácil, son 17 objetivos, tenemos por delante. Y algunos dicen, no, eso es muy utópico. Y yo les digo, utópico es seguir creyendo que la economía es lineal. Utópico es, para empezar a pensar en proyectos de triple impacto, primero tenemos que entender que no hay opción. Que los proyectos o son de triple impacto y están interrelacionados entre ellos, que esas ideas que tenemos, que toman recursos del mundo, se transforman en inversiones que generan estas economías. Y acá tenemos un poco un esquema del proyecto, saliendo de lo financiero. Si viéramos un proyecto desde el punto de vista financiero, tendríamos un Excel, y la gente cree que eso es un proyecto, pero un proyecto no. Un proyecto involucra humanidades, personas, impactos en un montón y genera una economía circular. O sea que la nueva mirada de la formulación y evaluación del proyecto no puede limitarse a un Excel. Y a esto de identificar, medir, valorar, ordenar. Bueno, un poco esa idea que se transforma en una economía, porque el paradigma es pensar los proyectos, un poco un paradigma medio antiguo, lo adelanto antes para no confundirlos, dice que formular y evaluar proyectos consiste en recorrer 5 pasos. Estos 5 pasos serían identificar los elementos clave del proyecto, hacer un flujo de fondos, o sea, un proyecto en un tiempo tiene un inicio, un periodo operativo donde toma materia prima, los transforma en bienes y servicios, y nosotros tenemos una mirada mucho más fría de estos. Lo vemos como un flujo de fondos. Un flujo de fondos, una inversión que genera ciertos ingresos y gastos. Y esto lo llevamos a indicadores como el BAN, la TIR, el EVA, el PRI, por decir algunas cosas. Son una serie de indicadores que buscan cómo maximizar la ganancia de este proyecto. El BAN, el TIR, dicen mientras más rentable es un proyecto, mejor. Y no está mal, pero cuidado, y esto está muy relacionado e influenciado por un paradigma de una economía que hace mucho tiempo definimos, que nace de una definición que la economía, por eso nos parecen tan difíciles de los ODS, nos parece que es un plano como filantrópico, dice que economía es la ciencia que estudia cómo administrar recursos escasos para maximizar el bienestar. Bueno, no está tan mal. Maximizar me suena raro. Las cosas que se maximizan en un sistema cerrado, decíamos un poco el miércoles pasado, eso ya, incluso el bienestar. Entonces, bueno, ¿qué dice la economía típica? Bueno, transformo tierra, trabajo. Es más, pongo esa imagen a propósito ahí arriba a la derecha porque cuando uno googlea y pone, a ver, acá estoy ya, con razón, estaba en comentarios. Estaba con los comentarios privados, no estaba con los comentarios de la gente. Ahora sí los leo de paso un poquito, así me van hablando y haciendo preguntas. Más allá que vamos a tener preguntas en la última parte, les quiero ir charlando un poquito con ustedes. Yo cuando googleo y pongo economía en el Google me aparece esta imagen. Y dice que la economía es tierra, trabajo y capital que se transforma en bienes y servicios para maximizar ese bienestar. Bueno, viene de la matriz insumo-producto y dice que de alguna manera el paradigma clásico es, mira, si vos logras una mayor producción, vas a tener mayor empleo, mayor consumo y hay mayor bienestar. Por ende, todo se logra con la mayor producción. Mientras más vasitos celestes, va a haber más empleo. Y si hay más empleo, también va a haber más consumo. O sea que el bienestar y estas personas van a estar más felices. Van a estar más felices estas personas mientras más vasitos celestes haya. Mira cómo te mira Conan, diría un youtuber que me gusta ver a mí cuando dicen algo raro, hay algo me está metiendo raro. Y lo raro que nos está metiendo esto está relacionado con ¿de dónde viene esta idea de economía? Bueno, la economía nace como ciencia formal hace ya casi 2 siglos durante la Revolución Industrial. Y acá hay un videito que me gusta a mí ver, dice, estaban muy contentos ellos porque el mundo se había vuelto mucho más eficiente. Yo voy a hacer un clic y les voy a compartir un poquito de fondo mientras hablamos de este videito que es un clásico. Pero la cosa es que este paradigma imagínense un poco el contexto. Venían de una mirada, ¿cómo podríamos decirlo? De una mirada artesanal,
donde las cosas se costaban mucho hacerlas, era un trabajo lento, y se veía que era ineficiente eso. Está bien, el mundo estaba creciendo, pero era una economía más artesanal y de repente pasa esto. Empieza a ocurrir, nacen las máquinas de vapor, y bueno, de acá viene este famoso video tan bonito y tan divertido a la vez, que lo voy a dejar de fondo mientras charlamos. Viene el paradigma la mecanización, la gente trabajando de una manera mucho más eficiente, podemos decir entre comillas, este es el famoso Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que fue toda una joya hay un mensaje atrás, che, las personas, hay una mirada lineal, está muy bueno incluso esta planta productiva, ir volviéndose loco, yendo para adelante, para atrás, diciendo, che, no, ¿qué pasa con esto? ¿Esto es mucho más eficiente? Sí, mirá qué eficiente, mirá la cantidad de cosas por segundo que está haciendo. Bueno, obviamente esto lo podríamos estar viendo, nos podemos divertir bastante viéndolo solo a Chaplin y reírnos un buen rato. Pero vamos a poner pausa acá y vamos a ver un poco la presentación. Estos primeros modelos económicos, como se empiezan a encontrar en la humanidad con todos esos problemas, como los de Chaplin ahí, dicen, bueno, veamos qué es la economía. Y se hacen los primeros modelos económicos. Los primeros modelos económicos, este es un típico modelo económico que es el del flujo de la renta, si lo conocen o no, pero organiza un poco la sociedad en un sector doméstico, que están las personitas acá, un sector empresas, y la gente va, los seres humanos y sus recursos productivos por medio del mercado de factores productivos que se ve abajo esta cajita, va a la empresa donde se transforma su tiempo y su materia prima, se transforma en estos bienes y servicios, y eso vuelve perfecto. Ahora, lo loco de estos primeros modelos es que uno tenía una mirada muy mecanicista, acorde a esas máquinas, lo vimos a Chaplin. Bueno, mientras más rápido anda esa máquina, mejor. Logramos más producción, si logra más producción, hay más empleo, si hay más empleo, hay más consumo y son todos más felices. O sea que bienestar es producción, dicen. En este contexto, con esta mirada mecánica, dicen hay que maximizar la producción. Entonces empieza a crecer mucho esta dimensión de la empresa. Digamos, bueno, empieza a verse como se empieza a desproporcionar y hay que vender mucho y producir mucho, pum, crece eso celeste. Y para eso hace falta mucho las inversiones, el recupero del dinero, los proyectos, justamente. Y acá empieza a pasar algo. Se le empieza a dar mucha importancia a la parte mecánica, a la producción, se hace un supuesto muy peligroso que quedó instalado y 2 siglos tardamos en darnos cuenta que algo está andando mal. Que dijeron, bueno, producción es lo mismo que trabajo que bienestar, porque de alguna manera no sé cómo medir el bienestar, es algo muy difícil, estamos en el siglo XIX, diría Adam Smith. Y entonces, mira, yo sé algo, que mientras más producción tengamos, más felices son los consumidores, más felices los trabajadores porque tienen empleo, entonces descartemos el bienestar y dejamos esto, PBI. Mientras más PBI, más felicidad, más bienestar, la economía tiene más éxito. Y ya empezamos, y el ambiente ni se metió con el tema ambiental porque hace 2 siglos parecían lejos los límites. O sea que simplifican todo este modelo y pareciera ser que la economía era productividad, finanzas y marketing. Era vender mucho, ganar mucha plata. Y andando bien, entre comillas, el éxito tuvo resultados no deseados. Lo vimos, lo estamos viendo. No es mucha casual. No es casual que este COVID ha venido a frenar la economía y cuando frenó la economía bastante se recuperó lo ambiental y lo social vamos a ver qué pasa. Podemos debatir eso un ratito en el momento de las preguntas, pero lo que sí vemos es que la mayoría de las empresas dicen, che, yo no quiero tener nada que ver con esto, creció un montón, pero mirá, yo quiero lugares limpios, energía sostenible, no esas cosas raras, bicicleta, no quiero esas playas con gente perjudicada y sucia, yo quiero estos parques naturales, bienestar organizacional, cero estrés laboral. Entonces, nadie se quiere hacer cargo de esta foto, las taparon, copy-paste arriba, y todas las empresas del mundo hoy en día están alineadas a una mirada de otra economía. Entonces, lo primero que estamos diciendo es, cuidado que el modelo, aquel lineal, medio que no sirve ahora. Y casi todas las empresas que cotizan en bolsa están preocupadas más por la sostenibilidad. Por convicción o conveniencia. Bueno, algo de eso hablamos un poco la semana pasada. Pero lo primero que decimos es, hay otra mirada de la economía. Hay una mirada de la economía que le llamo yo el flujo de la economía Tao Chen, que desarrollamos un poco en el libro de Fensus, que es, salimos del paradigma lineal antiguo, que no nos importaba mucho de dónde venían, dónde iban las cosas. Entonces, como no nos importaba mucho
el paradigma era los proyectos o las economías exitosas son aquellas que maximizan la producción y las ventas y minimizan costos. Y che, pero minimizando costos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pagando poco por las cosas o estás usándolas bien? Porque si da costa de usarlas bien, no hay tanto problema. Ahora, si minimizás costos a costa de no pagar el verdadero valor de la tierra o el verdadero valor de las personas, es irresponsable. Y bueno, de alguna manera vino una mirada, en esta mirada lineal, se salió al mundo, la globalización ayudó a decir, bueno, voy a los lugares del mundo donde menos me controlen cuando tomo esto. Voy a lugares del mundo donde menos me controlen cuando tomo esto. Y entonces iban a buscar minería a África, iban a buscar personas desprotegidas por los derechos laborales a Asia, y se subían a buques factorías para no pagar impuestos, y donde hacían estos vasos, de donde llegaban a los puertos más caros del mundo, a París, a Londres, a vender esto, a New York, a vender esto barato. Esa globalización fue devastadora, porque no solo generó desde los mecanismos de mercado comprar las cosas muy baratas en lugares donde no se protegían para venderlas muy baratas relativamente, baratas también. O sea que había el sistema de globalización y de mercado hecho de la mirada lineal, generó una transferencia de sacar recursos baratos de países menos desarrollados para vender barato en los países desarrollados. ¡Wow! Por algo se profundizó el problema de la pobreza y la desigualdad. O sea, ahora, si miramos una mirada distinta, miramos que la economía como una transformación, armonía y orden, primero, que dice ahí. Circular, humana, ecológica y natural. Empezamos a meter palabras interesantes. Los recursos se transforman y vuelven a las personas. O sea que el sistema es cerrado, primero, algo que dice la economía circular, no es lineal. Y si es circular, ya no se puede maximizar mucho nada. Las cosas van a andar bien mientras haya cierta armonía entre los flujos de dinero. Es más, los mercados financieros no pueden crecer mucho más. Acá es interesante lo que está pasando, por ejemplo, con el COVID y la crisis, que los mercados financieros se desplomaron, dicen. Y tal vez están tomando una dimensión un poquito más natural de la que deberían tener. Empezamos a pensar un poquito en reciclar, entonces en que hay una armonía entre estos 5 elementos, entre las empresas, las familias, acorde a los paradigmas modernos, porque preguntémonos qué está pasando en el mundo. A ver, cuando hicimos aquel primer modelo, estaba muy relacionado, perdón que se me fue otra diapositiva, no la que quería ir. Estos primeros modelos estaban muy relacionados con la máquina de vapor, el paradigma de, ay, qué bueno, máquina de vapor, Chaplin, mientras más vasitos mejor, más feliz, más eficiente la economía. Estos nuevos modelos están preguntándose otras cosas. Están más relacionados con las cosas que hoy en día nos preocupan y nos tienen un poco alterados, como qué cosas nos llevan el bienestar, la neurociencia. Estamos interesados en cómo funciona todo lo biológico, lo holístico, lo cuántico, la metafísica, preocupados por la diversidad, preocupados por los valores, por la transparencia, moviéndonos por internet y las redes. No tiene nada que ver con aquel modelo de máquinas de vapor, que seguimos pensando que entonces maximicemos. ¿Maximicemos qué? Si está todo muy interrelacionado. Cuidado con maximizar. Entonces viene la mirada, básicamente hay que desprogramar. Pero es utópico todo esto, a nadie le importa. Utópico es seguir pensando que la matriz de insumo producto es lineal. Nosotros tenemos que empezar a entender que todo lo que traemos y lo que generamos impacta en los mercados de bienes y servicios, y esto es circular porque eso genera bienestar, genera uso eficiente, genera empobrecimiento de la gente, genera cómo reciclo, qué energía uso para transformar. Y todas estas flechitas de colores que están acá empiezan a decir, no, la economía es mucho más que maximizar esos vasos celestes. Es importante ver si esta materia prima es de primer uso o es reciclada, por ejemplo. Una preocupación. Si los combustibles que uso contaminan el planeta o no. La energía, ¿dónde la saco? La forma en que vendo genera residuos, por eso nos preocupamos cada vez más los envases, nos preocupamos cada vez más del consumo responsable. No está mal el consumo como motor de la economía, siempre y cuando esté en armonía con un bienestar de cada persona. Si una persona está gastando más de lo que gana para mantener el consumo de la economía, en la maquinita andando, se está empobreciendo el mundo. Estamos teniendo problemas sociales porque esa gente angustiada empieza a ir a hacer actividades ilícitas incluso y empiezan a generarse problemas que ya todos conocemos. O sea que lo primero que tenemos que hacer es desprogramar la economía.
es muy importante desprogramar. ¿Y qué implica desprogramar? Primero, salir de la mirada lineal. O sea, hay una visión lineal que tenía la economía clásica que no va más. Hay un paradigma mecánico, las cosas funcionan pim, pum, pa, entra como Chaplin así, y esa mirada mecánica, entonces si algo es lineal y mecánico, seguramente, y hay una mirada sobre todo en Smith que es la independencia, la competencia, entonces hay que maximizar obviamente, si algo es independiente y lineal, maximizo y es éxito eso, y por medio de qué, la competencia lo ideal. O sea que todo este paradigma tal vez estaba y funcionó y estaba bastante bien de acorde con la conciencia del ser humano del siglo XIX. Pero hoy que estamos pensando, primero, no en economía, en toda la ciencia, estamos pensando en lo holístico, en lo cuántico, en la interrelación, en que está todo relacionado una cosa con otra. Lo vemos en temas como la salud, en temas como la física, que son ciencias mucho más exactas, cómo tenemos la demencia, la locura de seguir pensando que hay una visión lineal. Por eso la visión moderna de la economía es circular, es que todo va y vuelve, que son ciclos cerrados, que hay que tratar de optimizar, y que el paradigma es que la economía no es como una máquina de vapor, sino más bien como un cuerpo humano, como un ecosistema, como la economía es más parecido a cómo funciona mi cuerpo a que cómo funciona este celular que tengo en la mano. O sea, pensar que así funciona un sistema económico es una locura, es más parecido a esto porque hay cosas orgánicas, hay materia prima que se regenera a poco en la tierra, porque hay seres humanos que intervienen en los procesos. Y entonces empezamos a pensar que hay una percepción de interdependencia entre los elementos de la economía. Que esta producción impacta en esto, impacta en lo que quedó del planeta, e impacta en los niveles de pobreza que podemos generar o no, e impacta en la cantidad de materia prima que queda, y impacta, y está todo relacionado. Es casi, podríamos empezar a hablar que los que siguen pensando de manera lineal tienen un nivel intelectual bajo, ¿sí? Se han quedado en su egoísmo. E incluso esa maximización, que me decía, está bueno, el paradigma de la maximización escondía, de alguna manera, el pecado de la avaricia, la escondía debajo de la alfombra. Dijo, hay que maximizar. Sobre todo cuando hablamos de riqueza. Algo que se maximiza en un sistema cerrado e interdependiente es totalmente egoísta y peligroso. La maximización se transforma con la armonización, que no está relacionada, pero ¿quién no quiere ganar mucha plata? La única manera de ganar mucha plata es en armonía entre tus elementos. Maximizando algo, estás deteriorando algo, incluso la salud, incluso tus relaciones humanas, incluso... Entonces, ¿por qué? Porque el paradigma ya no es la competencia, sino se hace por medio de la colaboración. Y la colaboración fracasó, dicen algunos que no entienden nada, porque alguna gente ya a esta altura cree que es capitalismo versus comunismo. No. Tanto el capitalismo como el comunismo fracasaron bajo el paradigma lineal. La colaboración es un paradigma biológico que evoluciona y trasciende los modelos socialistas y capitalistas y trabaja como que se colabora con tu cadena de valor. Vos colaborás con tus empleados, con tus clientes, con sus consumidores y tus proveedores, porque entre todos construyen economías de alto valor agregado, circulares. Eso es el paradigma del siglo XXI, que no tiene nada que ver con una vuelta pero ya fracasó. No estamos hablando de éxitos o fracasos de modelos capitalistas o comunistas. Eso quedó atrás. Es más, el comunismo fue el primero en fracasar bajo el paradigma lineal. Porque justamente lo que quiso hacer la Unión Soviética como el lugar donde más se desarrolló, está interesante ahora que ha salido un poco todas estas series como Chernobyl, te pone en valor que fue el primero en fracasar del modelo maximizador porque no tuvo en cuenta los límites y relacionó mucho el poder del crecimiento de Rusia está relacionado con una mirada lineal. Como no había un mercado más o menos para moderar con cierta ética la conducta consumidora, fue más rápido el fracaso que se toparon ellos. No es capitalismo versus colaboración, no es comunismo, para que entendamos. Es una mirada de colaboración desde el punto de vista de diálogos. Está muy relacionado con el liderazgo que hablamos la semana pasada, de entender a mi cliente, entender a mi consumidor. Y eso genera un paradigma muy interesante que es, bueno, ahí nacen varias cosas. Una de ellas la economía circular, que es una de las cosas que nos ha traído. Entender que hay que cerrar la brecha porque el mundo hemos llegado a límites biológicos. Está el modelo de la dona, que es muy interesante también, que les recomiendo que googleen, que se ha movido mucho por las redes esta semana, sobre todo, que es un modelo que dice que la economía tiene que entender sus límites biológicos, que son los externos,
y proveer al mínimo, el mínimo de bienestar para todos los seres. Y ahí tiene un margen de crecimiento de mercado y de competencia. Pero no puede una economía que dejemos que de mercado que no respete los límites biológicos de la Tierra y los límites de la ética social, y eso es un poco lo que busca también estos ODS. Que nos empecemos a preguntar desde estos 17 objetivos, pero no, tampoco le dejemos esto a las políticas públicas, que van a ponerlo en su agenda cada vez más. Incorporemos nosotros nuestras empresas, incorporemos nuestros emprendimientos. Estos ODS tienen que ser nuestro norte. Incorporemos nuestras facultades, los profesores, les digo, incorporemos nuestras materias. Miremos nuestras materias a ver en qué ODS impacta cada una. Miremos nuestros emprendimientos para ver en qué ODS estoy sumando o restando. Miremos nuestros patrones de consumo, porque todos tenemos responsabilidades. Como consumidor también me puedo preguntar, mi ODS, ¿en qué ODS impacta mi emprendimiento? O sea, miremos nuestras inversiones, nuestros ahorros. Nuestros ahorros, ¿dónde están colocados? ¿Qué estamos haciendo con los dineros? Están en el banco. ¿Y el banco, qué está haciendo nuestro banco con esos ahorros? ¿En qué ODS está impactando de manera positiva y negativa? O sea, realmente estamos frente a un cambio de paradigma que es muy interesante y dejemos de pensar solo en PBI. Entendamos que el PBI de un país también es una gran transformación. O sea, no podemos seguir pensando en PBI como algo, PBI, crezcamos todo lo que podamos. El PBI también, y dejemos de pensar en políticas públicas que fomentan el consumo como una forma de sacar nuestras economías. Porque un consumo hecho desde la armonía es buenísimo. Una persona que genera tanto en el planeta que eso le hace de recursos suficientes para ir y comprar cosas, no es distinto que una persona que o comunidades endeudadas artificialmente para que generen un consumo superfluo, porque ese consumo, ese PBI viene de empleo más o menos digno y de recursos naturales que son finitos y se están agotando. O sea, que es hora de pensar que no solo afecta a nuestras empresas. Este paradigma afecta a un cambio de mirada. Por eso, un poco a modo de conclusión, entender que en este camino podríamos hablar un camino de los proyectos de las empresas, ADN, de este ADN. Primero entendamos que hay un FODA, que hablamos un poco la semana pasada, que nos está diciendo cuidado. Vamos a hablar del FODA, vamos a ver estos 4 cuadrantes del FODA de a uno. El primero te dice atención, amenaza. Cuidado que esas economías que te acostumbraste a ver no se pueden hacer más, por suerte. No se puede hacer más porque estamos topando límites planetarios, porque se generó mucha pobreza, se generó mucha contaminación, se generó mucha inequidad entre países, y entonces salen los organismos nacionales e internacionales a regular muchos modelos de negocios que ya no se pueden practicar, o tienen tantas regulaciones que ya no son tan rentables. Y por otro lado, aparece la oportunidad de hacer negocios. En la segunda CO, le llamamos las 4 CO. La coerción nos pone con amenaza. La conveniencia nos dice, mirá que todas las empresas del mundo, que vemos recién, ¿por qué conveniencia? Porque todas las empresas del mundo se quieren salir en esta foto. O sea que hoy en día, ¿dónde la tenemos? Por acá está la foto. Dijimos recién, todas las empresas del mundo están con esta agenda. O sea, todos quieren ser eco-friendly y human-friendly. Quieren hacer modelos de negocios que sean amigables con la planeta y las personas. Es como que si no sos medio... Es más, por algo todas las empresas que cotizan en bolsa tienen fuertes agendas hacia la sostenibilidad. O sea, que algo nos está diciendo, che, pero ¿lo hacen convencido o lo hacen por conveniencia? Mira, por ahora no me importa mucho porque está pasando. Lo interesante es que el desafío o la debilidad que habíamos dicho es el conocimiento. La mayoría de la gente todavía no conoce estas economías que la están tan en agenda de las grandes empresas. O sea que es una oportunidad muy grande para las universidades, para las escuelas de negocios, para ustedes profesores, para ustedes alumnos, que aprendamos de esto, porque este conocimiento es lo que está buscando, lo que se está buscando en estos modelos de negocios por conveniencia. Y acá viene la clave. ¿Y la fortaleza quién la tiene? Los que tienen convicción. O sea, en un mundo donde todos hacen esto por conveniencia, aquellos que estén convencidos van a tener ventajas competitivas extraordinarias, porque van a ser las personas que les va a ser fácil, van a tener un salario emocional, y si es mucho más fácil aprender algo que a uno le gusta y le apasiona, que aprender algo que uno lo ve medio raro, pero lo hace solo porque el mercado lo pide.
O sea que, ¿y cómo se entrena la convicción? Estudiando, aprendiendo y despertando el nivel de conciencia, que fue lo que vimos la semana pasada. O sea que por delante tenemos un camino, yo le llamo el camino FENSUS para la armonía en el diseño de negocios. Los proyectos nuestros tienen que evolucionar, y si bien entendemos que nuestras economías se basan en vender y mucho en generar valor, vamos a mirar una mirada un poco más profunda en qué es generar valor. ¿Qué es generar valor? Porque para generar valor tenés que usar recursos. O sea que de un lado tengo los costos, gastos, inversiones que le llamaban los modelos medios antiguos, y a partir de ahí generas ventas. Bueno, en la mirada lineal dijimos, mientras más vendíamos mejor. Pero vamos a ver que hay un camino de evolución en esto, que está inspirado un poco en la pirámide de Maslow. Pero es más, al principio lo veía más como una pirámide. Después me di cuenta que era un camino más que una pirámide. Porque si no, la pirámide da como sensación de jerarquías, que ya también quedó medio obsoleto. Maslow fue un genio también, pero por suerte vamos evolucionando como evolución. Y tal vez en el siglo XXI está más relacionado con un camino. Un camino que mucha gente, por educación, por necesidad básica, está en este plano básico de ganar dinero. Mientras más gane, mejor. O sea que mientras más flecha celeste, mejor. Y bajando al máximo los costos que tengo a la izquierda. En ese paradigma, ese primer nivel inferior, podríamos decir que es peligroso porque estamos rompiendo el planeta. Y entonces algunas personas igual evolucionan y saltan al nivel de estabilizar un poco y hacer negocio un poquito más ordenado, que tal vez sea el que estudia, se forma, posgrado, para formalizar, estabilizar e innovar en productos para vender. Y gastar e invertir con equilibrio. O sea, se ve el uso eficiente de los recursos más por una cuestión de salud financiera que por una cuestión de cuidado de las personas y del planeta. Bueno, este camino, el siglo pasado empezó lo que nació la RCE, que se llamó. La RCE busca un poco meterse con el tema de la responsabilidad, generar, por un lado, valor con prácticas de comercio leal, marketing responsable, vender responsablemente e informar cualidad del producto, ya sea en lo bromatológico, en un montón de aspectos. Y por el lado de la izquierda, empieza a preocuparse por pagar salarios justos, condiciones de trabajo buenas, cuidar el medio ambiente, se mete con temas de contaminación, invertir y compromiso con la transparencia, el compliance y mecanismos de anticorrupción. Esto sigue evolucionando y nacen modelos de negocios que generan valor social y ambiental como parte de su modelo de negocio. Ya no es que hacen negocios tradicionales y hago vasos y si vendo muchos vasos con eso voy y ayudo a estas personas pobres que no tienen plata. No es una mirada así. Son modelos de negocios que generan impacto social y ambiental positivo desde cómo están diseñados. Es más, es parte de su atributo de valor. Su atributo de valor está relacionado con compremos esto pero ecológico y reciclado. Compremos comida sana, que nos hace bien a la salud y está hecho por personas que se comprometen. Es como, acá primero fomenta el consumo consciente y gestiona y comunicar la historia del producto. Empezamos a comprar historias que nos hacen bien. Historias de consumo responsable, historias de trazabilidad donde cuidan a los medio ambiente, cuidan a la sociedad y buscan modelos de negocio de regeneración, ya sea en lo biológico o en lo social, buscando diversidad desde una empresa autosostenible y empezamos a entender que esto nos lleva a lo que es clave, que estos modelos de negocio que están andando tan bien y están creciendo tan rápido, nos conectan con la armonía de nuestra biología y nuestro ecosistema, tan importante para conservar la vida. Y en momentos estos de COVID, donde nos pensamos, che, algo se rompió. Y algo se rompió, sí, porque no es casualidad que los lugares donde desarrolló el COVID está muy relacionado con la contaminación, con lugares de muy mala calidad en el aire. Está relacionada con modelos de gente muy desconectada con su conciencia, viviendo en ciudades con patrones mecánicos de un consumo que los tenía desconectados de su eje, que es, nosotros tenemos un eje clave, que es nuestra armonía interior, y desde ahí salimos a hacer economía, a generar valor. Y o sea que algo nos está diciendo esta experiencia de decir, somos economía en realidad, y somos economía y somos protagonistas de una cadena de valor sostenible y transformadora. Y no solo como empresarios y como trabajadores, en todos los roles estamos siendo protagonistas de cómo compramos,
cómo vendemos, cómo trabajamos, cómo consumimos, estamos generando ecosistemas de alto valor agregado en armonía con los ODS, y puedo hacerme el distraído y seguir comprando barato sin mirar para los costados, o puedo hacerme el distraído y vender mucho para ganar mucha plata sin preocuparme en que haya una armonía en las cosas. Esto es un cambio de mentalidad que nos tiene que sacar de la mirada lineal maximizadora, y eso requiere una reeducación y una desprogramación económica. Recapitulando rápido los principales hitos, porque ya se nos acabó el tiempo, este es el camino que vamos a recorrer lentamente, el cual nos va a permitir evolucionar lentamente como personas, también cambiando nuestra mirada del dinero, expandiendo nuestra mirada de la economía, y algún día vamos a ver esto con más detalle, porque es un tema muy interesante, inspirado en Ken Wilber y la espiral dinámica, al que le gusta este tema, y es lo que se llama la expansión de una conciencia económica, que igual no quiero marearlos con tantas cosas que hemos visto hoy, pero es básicamente empezar a comprender y empezar a relacionarme de otra manera con los recursos que tomo, utilizo, que no deja de ser ni más ni menos. ¿Y por dónde se arranca? ¿Y cuál es el primer paso de salir de esta mirada del dinero, de sobrevivir, de ganar, de escasez? Arranca por comprender mejor mi pasado financiero y mis proyectos futuros, entender que puedo expandir mi conciencia, salir del plano del tener, ir a planos donde soy economía, soy como trabajo, soy como consumo, y aumenta el sentido de mi presente existencial, disminuye mi estrés por preocupación del futuro, borra recuerdos prescindibles del pasado y aumenta mi bienestar. Y el bienestar es el fin último de la economía. Esto es economía profunda, el bienestar, que deja de estar tan relacionado con el tener y empieza a estar mucho más relacionado con el soy. ¿Qué soy entonces? Bueno, eso requiere un cambio de paradigma, como vimos. Dejar de pensar con esta mirada clásica lineal a una mirada moderna que está muy conectada con estos ODS y esta economía circular que hemos venido a compartir. Entonces, de alguna manera, conclusión principal, pensemos en economía circular y seamos parte del cambio que queremos ver en el mundo, que ese es lo mejor que podemos hacer por nuestras economías y por nuestros alumnos y por nuestras comunidades educativas. Así que bueno, espero que les haya gustado y que hayan disfrutado como yo de esta nueva mirada de una economía circular con eje en los ODS. Espero que sea la primera de muchas charlas que compartamos. Bueno, espero que les haya gustado. ¿Cómo estuvo eso? Que a ver en los comentarios. ¿Cómo estuvo, Luisa? ¿Qué les pareció? Excelente. Bueno, usted me hace recordar mis épocas de universidad, conceptos como cambios de paradigma y estructura de revoluciones científicas, conceptos utilizados por Thomas Samuel Kuhn. Usted, de cierta forma, nos invita a crear como una comunidad científica, ver un nuevo paradigma de la economía en el mundo. Realmente hay unos cambios de paradigma muy profundos y es interesante analizar cómo estos fenómenos se pueden ir generando realmente en la sociedad y cómo lograr que especialmente los estados, quienes son los llamados a adoptar estos principios, pues realmente dan como ese modelo de paradigma para que el mundo, las personas sean conscientes de ello y vayan siendo, digamos, más responsables en términos económicos. Sí, Edgar, es así, ¿no? Y sobre todo porque creo que, o por lo menos me pasa a mí, no sé si nos pasa mucho a los economistas, aprendimos, difundimos, nos pusimos ciertos parámetros éticos a lo sumo como límites y nos pareció que era obvio lo que habíamos aprendido, que funcionaba así y que era eficiente y que maximizar el PIB era normal y que generar empleo era suficiente y que generar consumo era suficiente. Y hoy en día, entre esta crisis sanitaria, empezamos a decir, no es tan importante generar un empleo si no va a generar un valor agregado a esa persona. O sea, lo importante es que nos preguntemos más que cómo conservo mi empleo o mis patrones, o cómo recupero mis patrones de consumo, es preguntarme a quién puedo ayudar con mis capacidades. Eso es un trabajo de verdad. Eso es un oficio. Y la gente está muy preocupada en recuperar empleos que tal vez no sirvan más, o no, o sí, no importa, ¿no? Me refiero a que conectemos con la esencia. Y después, ¿qué voy a consumir? Recuperar patrones de consumo. ¿Qué puedo consumir en armonía con lo que genero en el mundo? Es como decir,
yo puedo comprar lo que quiera y poder tener un super lujo si siempre y cuando genere mucho en el mundo. Y no es ganar mucha plata, generar mucho en el mundo. Entonces eso nos lleva a una economía mucho más profunda. Che, pero esto no tiene nada que ver con economía, esto es casi espiritualidad. Es que la economía, lo que llamamos economía, eran estas personas, eran los economistas del siglo XVIII, eran como, usted ve los Peaky Blinders, uno y dice, claro, así eran los empresarios, pero no eran porque eran malos, era porque así era el ser humano del siglo XIX. Y la pregunta es, ¿cómo es el ser humano del siglo XXI? Y si le cabe o no esto, ¿no? Porque no es lo mismo este Peaky Blinder que esta persona que quiere ser parte del cambio del mundo. Y entonces le decimos, che, no puedo comportarme como esta persona casi todo el día y cuando voy a trabajar soy un Peaky Blinder. Y eso creo que ahí es donde cambiamos, porque aprendimos la economía de los Peaky Blinders y nos pareció bien, que estaba bien, y bueno, genera trabajo, genera empleo, genera producción. Y la estudiamos así, y vimos libros y libros y libros, y a tal punto que nos parece obvio. Entonces cambiamos la ética, no hace falta la ética, hace falta la conexión consciente con nuestra humanidad, con nuestro planeta, decir, ¿cómo vamos a salir del COVID? ¿Cuál va a ser la economía post-COVID? Una economía donde cada uno se preocupe por ver desde sus talentos qué puede generar en el mundo. Y es muy probable que ahí genere un valor agregado que le permita, bueno, con esto que generé, voy a ver qué puedo comprar y qué me gusta comprar. Y ahí se va a empezar a regenerar solo. Ahora, si vamos a un esquema PBI, empleo, políticas públicas inyectando dinero, generando dinero barato, emitido a tasas bajas para que la gente salga a comprar autos, celulares o ropa para reactivar la economía en desarmonía con lo que genera, va a aparecer otro virus en un año o dos. Porque lo que vino a hacer este virus es poner una armonía entre lo que se genera y lo que se usa. Y ahí está, creo que es la oportunidad histórica para que, ya que se reseteó y se frenó todo, reconstruyamos algo de mucho más valor agregado humano y social. Así que ojalá aprendamos la lección. Un montón de preguntas, Luisa y Edgar, nos han llegado, ¿no? Así es. Sí, hay muchos comentarios. Jefe, ¿usted quiere seguir con las preguntas que tenemos acá por el chat interno? Claro que sí. Mira, acá hay una pregunta muy interesante que nos dice, en esta imagen de la economía circular está esos 5 pasos, pero no está del todo claro en mi conocimiento la diferencia entre reciclar y reutilizar. ¿Cómo vendría siendo lo mismo? Mira, es parecido, habría que ver casos específicos en particular, incluso no es mi especialidad, lo que sí, reutilizar algo, puedo reutilizar muchas veces algo sin que se recicle, solamente porque no lo tiré y, por ejemplo, yo puedo reutilizar este vaso muchas veces, lo limpio, o lo puedo reciclar si lo fundo y con eso creo otra cosa, por ejemplo, creo este lápiz. Ahí eso sería más reciclar. Y reutilizar sería generar economías que se pueda utilizar todo. Por ejemplo, esto hay que aprender a reutilizar. El primer desafío es, estos aparatos tienen que reutilizarse enteros, casi. Tenemos que usar software. Hay videos muy bonitos de economía circular donde uno dice, no puede un celular con la obsolescencia programada estar destinado a tirarse. Reutilizar sería que toda esa carcasa sirva, que tal vez le cambies un chip, un software, una pantalla, algo, y sirva casi toda la minería que hay ahí. No puede estar hecho para tirar. Esa sería una diferencia entre reciclar y reutilizar. Porque es muy caro también para el planeta reciclar. Reutilizar es un poco menos caro. Así que es interesante el desafío. Eso un poco así daba la economía circular, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta interesante nos cuestionan, dicen, ¿es nuestra responsabilidad como consumidores propiciar modelos sostenibles y que cumplan con los ODS? De lo contrario, ¿pasará lo mismo que con los primeros acuerdos de Kioto? Varias naciones no quisieron cumplir estos en la economía lineal. Tenemos un riesgo ahí, ¿no? Sí, yo creo que está bueno que esa pregunta nos dé una reflexión importante. Las políticas públicas tienen un rol importantísimo en esto. Y son los que van a Kioto y los que van a París y a Río y se juntan y ponen agendas de políticas públicas para. Pero lo que nos está demostrando también las estadísticas es que los estados son mucho más chiquitos que las empresas y los mercados consumidores, que como hormiguitas, todos los que estamos escuchando esta charla somos consumidores. Entonces, aparte de poner presión a tal vez a nuestros políticos que respeten o no ciertas agendas, cada uno de nosotros tiene que mirar esos ODS y decir, a ver, esto que compré hoy, esta
esto que he comprado hoy, por ejemplo, compré estos cotonetes. ¿Cómo afectan los ODS esto? ¿Cómo afecta mi acto de consumo? ¿Qué puedo hacer para reducir o usar mejor esto? Este café, este mate, este termo que tengo acá para tomar mis mates, esta botella, ¿cómo afecta esto a los ODS? Ahí empiezo a decir yo cómo consumo, y si todos nos contagiamos de eso, va a ser mucho más fuerte el impacto que las políticas públicas. Las políticas públicas tienen una capacidad de acción del 20-30% del PBI. Los consumidores de empresas tienen un 70%. Por eso es tan importante que aprendamos, enseñemos e investiguemos otra forma de hacer economías y negocios empresarios, otra forma de consumir. Porque entre los empresarios y los consumidores tenemos más margen de acción y más potencia de acción que las políticas públicas. Aparte, y esto es importante, el consumo no es malo, para nada. No sé, ¿qué es el consumismo? Es la enfermedad que se produce cuando consumo más de lo que genero. Pero el consumo es muy bueno. Incluso la gente que genera mucho, y si genera de calidad, es muy probable que genere, y sobre todo en este futuro, cada vez va a ser más importante generar valor, bien y servicio de calidad, porque la gente no va a comprar cosas de mala calidad ambiental y social. Entonces, si yo genero mucho en el mundo, tal vez tenga muchos recursos para ir y consumir mucho. Eso no es consumismo, eso es mucho consumo, llegado al caso. El consumismo es cuando yo quiero consumir más de lo que puedo generar. Y eso es malo. Y el consumo tal vez no es malo. Lo importante es esa armonía, dejar de pensar en lineal y pensar en armonía. Que armonía es, ¿qué genero yo que puedo tomar del mundo? O sea, si yo genero mucho, genero poco. Ahí está, ya estoy armando círculos. Y hago tai chi, me pongo a hacer tai chi, que me gusta mi arte marcial. Aprendí mucho economía haciendo artes marciales, aunque parezca raro, porque me conectó mucho con una armonía, un equilibrio, una biología. Así hacían los chinos entendían el mundo, los viejos, los chinos, me refiero a la filosofía china, aquella milenaria, aprendían sociología, psicología, medicina, artes marciales, observando la naturaleza y moviéndose como ella. Muy, muy, muy recomendable la práctica de cosas como el tai chi para conectarse con una economía más profunda y entender los ciclos naturales que tiene el mundo. Como verán, Luis, y Edgar, yo puedo estar hablando horas, así que ustedes me callan, me frenan, me mutean si quieren desde ahí y escuchamos preguntas. Sí, aquí tengo una pregunta del personal del SENA. Nos dicen, al hacer evaluación de proyectos, ¿estaremos ya en la capacidad de evaluar y analizar cuáles proyectos ya tienen esta identidad con los ODS? Sí, bueno, tenemos que incorporar protocolos. La formulación y evaluación de proyectos tradicional que llega al BAN y la TIR tienen ya un proceso y a veces se preocupa poquito por los impactos sociales o ambientales. Entonces lo que tenemos que primero aprender a incorporar en el protocolo cuando estamos, es más, yo siempre digo, a lo mejor los libros típicos hablan de 5 pasos, por ejemplo, identificar los elementos claves, medirlos, valorarlos, ordenarlos en el flujo de fondo y sacar BAN y TIR. Bueno, hay un paso que es medir y valorar los impactos no monetarios. Medir bien qué costos genera el proyecto que no son monetarios y llevarlos a incorporarlos en los flujos de fondos. Y medir los beneficios también no monetarios e incorporarlos al proyecto. Porque de esa manera, de alguna manera incorporo en el flujo de fondos las externalidades positivas y negativas y empiezo a hacer que no sean rentables algunos proyectos que parecen ser rentables pero con mucho impacto negativo que no están pagando, y hago que empiecen a ser rentables y de buenas van y TIR proyectos que no son rentables en lo monetario, pero que sí que tienen mucho impacto social y ambiental. Para eso es muy importante la valoración de impactos sociales y ambientales. Al que le interese este tema, les tiro 4 palabras para que googleen y busquen e investiguen, que son los precios hedónicos, la evaluación contingente, el coste del viaje, el coste evitado. Son 4 métodos para medir lo bueno es que no hay que tomar apuntes, como estamos al aire, después uno pone pausa y rebobina nomás en YouTube, así que está bueno, uno puede ir más rápido. Profesor, ¿cómo fue que dijo? No, ya lo dije, usted rebobine solo. Bueno, esos 4 métodos sirven para valorar en dinero los costos sociales y ambientales. Y ahí ya, Edgar, incorporas, y es tan importante generar un impacto en ODS como vender. De acuerdo. Aquí tengo una pregunta muy interesante. La conciencia en la dinámica del mercado relacionado con el consumo y la producción sostenible se logra desde un cambio en la oferta o en la demanda. ¿Cuál de estos puede darse como primer paso para el cambio? Mira, en el que más poder tenemos la mayoría de nosotros en la demanda,
El tema que es un poder atomizado como hormiguitas. Si entre todos nos contagiamos de buenas prácticas y de buenos consejos y nos preocupamos por leer historia de lo que compro, va a tener un poder de demanda mucho más fuerte. Y desde la demanda, la oferta va a hacer lo que la demanda quiera. Entonces creo que el poder principal viene en esa causa-efecto. Primero, el consumidor tiene que cambiar su mentalidad lineal, egoísta y de minimizar costos. Comprar historias de productos que le den sentido, de dónde vienen, qué cuidaron, qué rompieron, qué dañaron, qué no dañaron. Y cuando empecemos a comprar desde ese patrón de consumo, solo las empresas del mundo van a empezar a cambiar sus agendas para satisfacer esos clientes nuevos y modernos. O sea que la demanda tendría más poder que la oferta en un principio. De acuerdo. ¿Y qué tan preparado considera que está el mundo para un cambio hacia la economía circular? Yo creo que está más preparado que nunca. Tal vez sea insuficiente todavía o no. Yo creo que este 2020, como nos trajo un montón de problemas, nos trajo una apertura de mente enorme, una oportunidad enorme de pensar en economía circular. Porque empezamos a ver que gran parte de los problemas están relacionados con la saturación de los recursos naturales y el maltrato del recurso humano, y eso se vio reflejado y de alguna manera lo desmanteló esta crisis. O sea que estamos en un momento histórico, estamos mejor que nunca. Ahora, ¿qué requiere? Mucho contagio y que ahí en eso las instituciones de educación tenemos un rol muy importante y cada uno de los que está escuchando esta charla también. Tenemos que cambiar la agenda y aprender a dar otra economía. Casi que la economía lineal vamos a tener que mostrarla como algo obsoleto y peligroso o mal leído y que si queremos en septiembre, octubre, reactivar las economías con un aumento del PBI incondicional, vamos a volver a toparnos con otro virus similar o otro tipo de catástrofe en un par de años. Fíjate, Edgar, que este año se preveía, mucho antes del coronavirus, que venía un cisne negro, un cisne verde le llamaban, que ya la economía estaba en límites tan... Es más, está muy bueno, les recomiendo que googleen a los que les interesa este tema, googlear lo que se llamó el cisne verde, por allá por diciembre del año 2019, un informe que hicieron los bancos suizos diciendo el mundo se está acercando a una crisis climática muy grande que va a impactar todas las economías y todos los modelos financieros de negocio. Porque las sequías, los incendios, la escasez de materia prima y las crisis sociales y sus revoluciones que está habiendo en todos los países del mundo, se ha visto en Chile, se ha visto en Estados Unidos, se ha visto, por decir los últimos, ¿no? Nos está poniendo que eso va a terminar afectando los modelos de negocio. O sea que ya se veía como que la economía ya está jugando con límites que si no los atendemos, antes que apareciera el COVID ya se hablaba de eso. Es más, nosotros hicimos algún debate que era ni negro ni verde, apareció un cisne rojo que no esperábamos que era este, pero se veía venir que ya los mecanismos están colapsados y están muy cerca de límites sociales y ambientales insostenibles. Así que estamos mejor que nunca para que nos preparemos, estudiemos y ejerzamos una economía circular como consumidores y empresarios. Tengo otra pregunta muy interesante, profesor. ¿Cómo son vistos los proyectos fallidos en el logro de los ODS? Habría que ver qué es un proyecto fallido en el logro de ODS. Yo creo que impactar en ODS, el tema es que tal vez si pensamos con lógica lineal, un proyecto, aunque vaya a querer impactar lo social y lo ambiental, pero con una lógica lineal, es muy probable que fracase. O sea, que generar mucho carbono, generar mucho empleo, generar mucho no es generar mucho de nada lo que hace falta. Generar mucha comida, bajar mucha salud, como hablábamos. No, hay que pensar más en entender los mecanismos de generación y regeneración que hay en los ecosistemas sociales y ambientales. Requiere más una habilidad de calibración que de generar mucho. Ni muchas cosas buenas, ¿no? Ni mucha salud, ni mucha educación. Y porque terminas teniendo hospitales que la gente no necesita, terminas teniendo un sistema de educación donde no hay maestros, donde no hay alumnos, que creas escuelas tremendas donde los alumnos no pueden ir porque no tienen cómo comer, no tienen que ir a trabajar. Es como que hay que mirar todo más holístico y salir de las lógicas lineales y atacar estos problemas de uno, sino que tenemos que tratar de entender los ecosistemas sociales y ambientales para ver cómo se relacionan con estos 17 ODS a la vez y tratar de buscar armonizar todos estos elementos y estos impactos y no pensar en lógicas de políticas de impacto en generar grandes hospitales, grandes escuelas, grandes limpiezas de ecosistemas cuando por un lado terminas perjudicando otro.
Eso es no tener una mirada holística y de ecosistema y de interdependencia. Interesante. Eso me invita a reflexionar un poco cómo se ha dado la evolución del concepto de lo lineal en la literatura hacia la posmodernidad. Creo que es un buen ejemplo para entender cómo es la evolución de la economía. Inicialmente, la literatura estaba escrita en forma lineal, con una introducción, un nudo y un desenlace. Eso siempre era como el discurso lineal. Pero en la posmodernidad vemos que un libro puede empezar en el futuro y tiene Está buenísimo esto que decís. Sí, estamos viendo. Esto ha impactado también en escenarios del arte como el cine. Y veo que estas son dinámicas propias del mundo moderno, de la actualidad, que pues en la economía veo que no está ajena a estas dinámicas. Yo le quería hacer una pregunta y es, hoy en día estamos digamos que todos los países latinoamericanos en el reto de avanzar en el tema de la industria 4.0. Y vemos que quizá los jóvenes, los muchachos, inconscientemente por todo este tema del avance de la tecnología, inconscientemente están haciendo unos aprovechamientos de la economía de una manera mucho más eficiente que las mismas empresas. Hoy en día, un fenómeno interesante, no sé si vale la pena analizar, plantear, es el tema de los youtubers o muchas personas que a través de sistemas de información se aprovechan, diríamos, de las grandes economías o de las grandes multinacionales para hacer uso y distribución de la riqueza. Hoy en día hay plataformas, por ejemplo, a través de las cuales uno puede mercadear productos, ser intermediario, beneficiarse de esa economía sin hacer inversión de ningún tipo de recurso. A través de plataformas de trading, por ejemplo, la gente tiene posibilidades de comprar acciones, de ver cómo es ese movimiento de la economía mundial y tener rentabilidades muy altas sin necesidad de hacer inversiones de infraestructura, de negocios. ¿Esto en cierta forma responde a esas dinámicas de la economía circular o es un fenómeno diferente? Interesante la reflexión para el debate. No sé si tengo una respuesta. Sí tengo mis reflexiones también. Me parece re interesante primero lo que nos contás y lo que nos trae a la mesa, porque creo que eso es una de las tantas cosas que nos sacan de la lógica lineal, de la economía lineal. Porque todos estos ejemplos que pusiste recién son de economías más cuánticas, economías más intangibles, donde tangible no es tan importante. Fíjate que una de las grandes características de esta nueva mirada a la economía, que es más holística, que funciona más como la neurociencia, como Internet, son lógicas muy distintas a la economía lineal con la que nos programaron para transformar un pedazo de pan, un pedazo de harina, más huevo, en un pan. Son economías distintas que generan negocios como Airbnb, Uber o YouTube. Es como los youtubers creando plataformas, gente creando desde aplicaciones, plataformas millonarias que generan mucho valor agregado para el mundo. No tienen una lógica lineal, tienen lógicas más bien cuánticas, lógicas atómicas de reproducción rara. Entonces, wow, por eso tanta gente no le gusta la economía, si la economía no sirve para nada. Además me pasa a mí cuando la gente, sobre todo uno va a los coworking donde están los tecnológicos, no me sirve la economía. Claro, si algo obsoleto, ver balance, ver contabilidad, debe, pasivo, activo. Y o sea, nosotros tenemos el desafío como economistas de la nueva era, de entender las economías que acabas de nombrar tú, Edgar, ¿no? La economía del pan, de la pizza y de la agricultura. Que están ahí, seguro, hay que atenderlas, hay que entenderlas, y están con justamente agricultura, conectándose con un montón de tecnologías nocivas, más sanas, más malas, pero nos llevan a pensar desde otra dinámica la generación de valor, porque lo que estamos hablando, que es economía, es generación de valor desde recursos. O sea que la economía es mucho más que dinero, es cómo genero valor a partir de estos recursos. Y eso es un proceso que está más relacionado a veces con la alquimia, y sobre todo en un mundo donde lo tangible es finito, y donde hay escasez de elementos tangibles, lo intangible se vuelve mucho más importante. Y lo intangible está más relacionado con el conocimiento, con la tecnología, con la espiritualidad. La espiritualidad en un sentido moderno, no la espiritualidad en un sentido de religiones, que ya también es del siglo pasado, sino la espiritualidad moderna, el desarrollo de uno, de sus habilidades, de sus valores, de sus propósitos. El conocimiento y esas cosas intangibles son las que están donde el mundo se va a transformar y donde se va
ahí no hay límites como hay en el mundo tangible. Por eso es importante cambiar esa lógica, creo. Y todos los negocios que vos nombraste son más bien de características intangibles y volátiles, como lo cuántico. Otra mirada, sin duda. De acuerdo. Profesor Heraldo, de verdad que es todo un gusto tener la oportunidad de estar en este intercambio, en este diálogo a través de este webinar, entender estos nuevos paradigmas y tomar conciencia de que realmente estamos en un mundo globalizado. El fenómeno del COVID-19 pues, nos lleva a darnos cuenta que hoy más que nunca el mundo es como un pañuelo, como decimos acá en Colombia, es más pequeño de lo que nos imaginamos y que este fenómeno como la economía nos impacta a todos, no podemos ser ajenos a estas realidades. De verdad que es una alegría poder compartir con ustedes sobre estos temas, que tengamos esa visión de un experto en los temas y estos nuevos protocolos que nos llama a observar los ODS. Y verdaderamente pues encantada por este foro. Agradecemos mucho su espacio, su Muchas orientación gracias a ustedes también. y esperamos que todos nuestros invitados el día de hoy hayan aprovechado al máximo la participación en este foro. Esperamos que nuevamente podamos encontrarnos en otros escenarios para seguir compartiendo sobre su experiencia y sobre su visión sobre esta nueva economía circular que está impactando fuertemente al mundo entero. Sí, sin duda nos veremos. Bueno, para mí también ha sido un placer enorme, ha sido una forma virtual de viajar a Colombia que tanto me gusta, así que estoy feliz, me siento que estuve por allá tomando café, recorriendo las calles de Bogotá y Medellín que tanto me gustan. Virtualmente estuve ahí con ustedes, me he disfrutado muchísimo también. Espero que pronto pueda ser en persona también, que retomemos esta normalidad, que el intercambio cultural no se corte. Muchas de estas cosas han llegado para quedarse y las vamos a aprovechar un montón. Que bajen las fronteras, que podamos estar con profesores compartiendo todos los días, que hayan kilómetros, que los miles de kilómetros de distancia no nos pongan, no sea una limitante. Pero me voy con algo muy interesante, que las últimas reflexiones que hiciste vos, es muy interesante mirar que el mundo es mucho más complejo, incluso con pañuelo, es algo más parecido a lo cuántico, más parecido al universo, hay agujeros negros que pues, nos pueden llevar de un lugar a otro gracias a Internet, y eso nos permite hacer otras economías como las que nombraste vos, economías realmente que están revolucionando y están permitiendo mucha redistribución del ingreso, están permitiendo hacer grandes cosas sin usar tantos recursos tangibles y escasos y agotados. Y todo eso nos hace pensar en otra economía y en otras posibilidades para que este puente sea cada vez más poderoso y que el SENA y el ITU puedan construir un puente, reforzarlo cada vez más para que sea una autopista de información, de persona y de humanidad de ida y vuelta muy potente. Claro que sí. Bueno, muy lindo. Estamos en el futuro, estamos acá, es una autopista cuántica esto, vamos a disfrutarla. Sí, Claro como que dice, el futuro es ahora y esta es nuestra forma de adaptarnos al futuro. Muchas gracias, profesor Heraldo, por compartir con nosotros. Por allí ya la gente estaba diciendo que si iban a haber otras sesiones, bueno, eso podemos irlo mirando en el camino. Por supuesto, bienvenido por mí. Exactamente, por todo. Jefe, no sé si quiere decir algo más para ir cerrando y también le damos la palabra al profesor Heraldo para unas palabras finales con la audiencia. No, gracias Luisa. No, nuevamente pues agradecer el espacio al profesor Heraldo. Espero que podamos darle continuidad a sostenibilidad en términos de sostenibilidad a esta serie de charlas que son muy importantes, que para el SENA, siendo una institución de formación para el trabajo que impacta positivamente la economía colombiana, Colombia realmente en Colombia hemos logrado entender que la formación para el trabajo juega un rol muy importante como las economías desarrolladas de Europa. Casi que estamos logrando, digamos, que el desempleo juvenil disminuya efectivamente, y esto no lo podemos lograr solo, sino con aliados importantes como el ITU y con el apoyo de expertos de la calidad y de la talla internacional como usted, profesor. Entonces esperamos poder seguir con usted en esta serie de webinars e intercambiando información de primera mano y de actualidad. Muchísimas gracias nuevamente. Cuente conmigo igualmente, un placer y muchas gracias por toda la calidad de siempre. Bueno, muchas gracias también Edgar, Luisa, ha sido un placer para mí también y bueno, espero que nos veamos pronto, por acá o en vivo. A todos
todos. Hasta luego. Feliz tarde. Muchos éxitos. Hasta luego. Bueno, las preguntas, Luisa, me las pases llegar cualquier cosa. Chao, chao.